Muy buenos días, estamos empezando la jornada en un lugar increíble. Llegamos ayer desde João Pessoa, no teníamos mucha idea de dónde íbamos a parar, pero encontramos este punto en Overlander y dijimos, bueno, vamos para allá. Y lo que nos encontramos al llegar... ¡Buah! Es que es increíble. Nos explotó la cabeza. Impresionante. Bajamos a hacer la ronda de reconocimiento, siempre ver si el lugar es adecuado para motorhome. Este acantilado rojo, los contrastes de los colores naranja con turquesa. Estamos maravillados, de verdad. Bueno, no lo hemos dicho aún, pero estamos en Pipa Beach, en el Chapadão de Pipa Beach, que es un lugar bastante turístico de aquí de Brasil, muy conocido internacionalmente, de hecho. Y nos encontramos aquí en esta explanada. Impresionante. Con un contraste de colores que te explota la cabeza. Sí, parece por momentos que estamos en Marte, si no miras hacia el agua. Pero después te encontrás con brisa, tranqui, no es que está todo esto árido y estás muerto de calor. Hay una brisita, se está... Una locura. Es que es impresionante. Vamos a ir a explorar un poquito las playas de aquí de la zona y a caminar hacia el pueblo también, que al parecer tiene algunas calles con un montón de locales donde tomar algo. Ya terminamos el cafecito, nos vamos a la playa. Como les adelantábamos, estamos en Pipa. Ya cambiamos de estado, estamos en el estado de Río Grande del Norte. Estamos a 85 kilómetros más o menos de la capital del estado, que es Natal. Y Pipa es un pequeño pueblito de pescadores, que como todo pueblito de pescadores llega un momento que son descubiertos por surfistas o gente buscando playas espectaculares, y acaba convirtiéndose en un punto de referencia del turismo de playas de Brasil. Creo que su población en realidad son unos 5.000 habitantes solamente, pero... Seguro que mucho más en temporada, que ¿no? Se triplica o más en temporada, ¿no? Y tiene varias playas. Hemos visto aquí al borde de los acantilados que hay una ahí un poquito escondidita, y hemos visto unas escaleras también, así que vamos a probar a bajar allí porque tiene muy buena pinta. ¿Ves? Hay como unas escaleras ahí, se ven un poquito tortuosas, pero hay gente abajo. Yo no sé si llegan desde la otra playa caminando o usan las escaleras, pero bueno, vamos a probar a ver, porque con este viento no sé yo si están muy empinadas. No. Yo soy un poco torpe. Yo ya ayer me bajé unos escalones. No son escaleras de centro comercial, son grandotas. ¿No son automáticas? No, pero son resistentes, se las ve a ver robustas. Yo creo que no hay problema. Vamos a bajar por ahí. La gente la usa, yo creo. Pónganos en los comentarios un emoticono de la palmera si piensan como nosotros que esto es el auténtico paraíso. Angie está analizando la situación, viendo pros y contras, haciendo una tabla en Excel a ver si hay peligro, si hay beneficio. A ver, yo ya estoy mayor para estas cosas. A mí me dan vértigos, todo ese tipo de cosas. Pero vas bien agachada. Voy a bajar de culo. De culo, ¿no? Lo sabes, ¿no? Bueno, yo voy delante, pero no me arrolles. Si caes, bueno, fue un placer. Voy a bajar de culo y voy a subir de vuelta a gatas, evidentemente. Es más robusta de lo que parece. Ay, Yo probé 2 escalones ayer y no hay problema. ¿No hay otra playita más plana a la que ir? Pero esta es la aventura que buscábamos. Bueno, acaban de bajar 2 perritos muy tranquilos por la escalera. Como si nada. Así que Ángela se viene arriba y me parece que lo va a intentar. Vamos.
No hace falta de culo, pero bueno, como te sientas cómoda. ¿Quién es del team de Ángela? Team de Ángela, quien baja de culo estas escaleras. Bueno, no están tan mal. ¿Viste que te dije? Me centré en las escaleras, pero atención a la playa, ¿eh? O sea, qué locura. Me encanta. Es Mira, impresionante. mira qué paisaje. Es que está natural. Acá no hay bares, no hay nada. Esto es naturaleza pura. Es una locura, una locura. Bueno, muy brava la playa, ya nos dimos un bañito, la Sí. temperatura está exquisita, pero las olas tienen una fuerza. Esta es para ir a refrescarte como puedas y con protección siempre. Desde la orillita, mojar el culito y ya. Sí, nos cuidamos entre los dos, nos agarramos. Es brava, brava, ¿eh? Es, digamos, la contrapartida que tiene que sea tan salvaje, tan aislada, ¿no? de la población. Es una playa bruta y tranquila, nos encantan las playas así. Fresquitos, bajo una palmera y nada, ahora una cestita o algo. Después iremos a dar un paseo, que eso sí que también está lindo para dar. Never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secrets start in your heart so slow. But if you don't wanna tell Acabo de encontrar una sirenita. Está muy buena el agua, ¿eh? Muy buena. Espectacular. Muy lindo. losing almost all my energy. It's getting hard to talk to you and I'm the only. Bueno, levantamos campamento. La idea es ir hasta el centro, a la playa del centro, porque nos quedan como 2 horas de luz solamente. Aquí, como es invierno, a las 5 de la tarde ya se esconde el sol. Pero quedarán 3 o 4 animales. Si son las 2:30, Bueno, a las me 5, quedan ¿no? 2 horas y pico. 3. Así que vamos allá. Voy a apagar esto porque me voy a caer por las escaleras. Things I want to know. Secrets start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Uy, ahora da la sombrita aquí, está para sacar las sillas, ¿eh? Qué patio, ¿eh? Joder. Si encima te da la sombra ya. Bueno, pues eso, la idea es cambiarnos una camiseta y marchar para el centro ya. Vamos a dar una vueltita por ahí, vemos la playa más urbana que tienen por allá, Pipa, y a ver qué nos encontramos. ¿Vamos a tomar un heladito? No. Vamos. Acá en esta área viene mucho turista, les alquilan por allá arriba unos quads y vi otros vehículos, unos buggies como más 4x4 que se meten acá por el camino de entrada, que es bastante salvaje. Y nada, vienen después de la excursión a sacarse la foto porque las vistas son increíbles. Sí, porque esta es a Praia do Amor, porque al parecer cuando baja la marea tiene forma como de corazón. Eso es lo que entendí. Pero ahora está la marea alta.
Esto es acá nomás donde estamos nosotros, o sea, está esta punta, que está todos los turistas sacándose la foto, y nosotros estamos más para allá. Que el Chapadao al final es muy grande, es todo. Esta de aquí se ve mucho más tranquila para bañarse. Y hay más gente, ¿no? Sí. Es como más apta, la otra era muy bruta. Mira, mira esa zona de ahí. Y el chico bien tranquilo ahí, mira. Que la de hoy estaba impresionante, ¿eh? Nos encantó. Pero queremos saborear los distintos estilos que tiene Pipa. Mira, aquí se ve clarito dónde estamos. Estamos aquí, en el Chapadao. Ah, y aquí esto pone que son piscinas naturales. Mira, lo que grabamos ahora, que es tranquilo para bañarse. Esta es la playa en la que estábamos. Este es el Chapadao donde aparcamos. Y ahora vamos a ir por aquí hasta el centro y a la playa del centro, que es toda esta que hay aquí. Sí, mira, es verdad que tiene forma de corazón, ¿eh? Ah, sí, es así. Se comió la playa, pero hay como un paseo por ahí encima, donde va la gente. Pero nosotros vamos por el agua, que está bien buena. Está fresquita, ahora que está bajando el sol y no está tan fuerte, se agradece que se refresque, ¿no? Porque hoy hace un calor tremendo. Sí. Pero está buena esta playa, ¿eh? Está tranquila. Sí, ¿esta es Praia do Centro? Sí. Praia do Centro, muy linda. Mira, tiene el verde ahí al borde, ¿eh? Sí, sí. Muy llamativo acá en Brasil. Si a nosotros en cualquier país nos gusta jugar a la pelota un poco en la playa o a las palas, acá es que hacen una de deporte un montón, ¿eh? Hasta inventaron en Río de Janeiro, ¿cómo se llamaba ese deporte? Sí, no sé qué bol. Bueno, no sé, inventaron uno que era como unas paletas, no sé, lo inventaron en Río de Janeiro y no me acuerdo más. Mira, mira, en una playa chiquitita, un montón haciendo deporte. Nos entró calorcito con el paseo, vamos a aprovechar los últimos rayos de sol, hace calor, ¿no? El último bañito. Y esta playa además está bajita y tranquilita. Sí. Está muy buena el agua. Lo que pasa es que hay roquitas, hay que tener ojo. Pero bueno, el mar no te mueve mucho porque está tranquilo, así que muy guay. Y es como todo con rinconcitos aquí donde venir, así estar solo. Si quieres ir a la parte de las barracas, tienes allí parte de barracas. Si no, estás por aquí caminando y muy bien. Es todo área de riesgo de caída de bloques. Pero los locales están ahí, al borde. Al borde, como haya un... Como se caiga un bloque un poco grande, se va al restaurante para abajo, ¿no? Sí, pero es verdad que bastante parte de la costa está en riesgo de desmoronarse. Sí, porque es una piedra que se desmenuza. No es muy rígida, no parece como porosa, entonces claro. Es verdad que es como que se deshace si la apretás muy fuerte. Sí. Una mezcla entre tierra y roca. Se debe de erosionar mucho antes. Sí. Está lindo para caminar este acantilado, ¿no? Parece un cementerio de rocas, ¿no? ¿Todas esas rocas vendrán de arriba o ya estarían abajo?
Yo creo que son de abajo. Además ya llevan tiempo, están erosionadas, redonditas muchas. Sí, eso es verdad. Ah, esto lleva acá. Siglos. Creo que llegamos a donde está escondiéndose el sol, Sí. que no se veía desde allá, mirá. Al final, lo que empezó siendo una caminata para estirar las piernas desde Praia do Centro, acabamos en esta playa sin querer, Sí. que, bueno, es toda una curva bastante pronunciada, súper linda, al borde de un acantilado colorado muy lindo. Y vimos el atardecer. Y vimos el atardecer. Así de sorpresa. Espectacular, porque desde el otro lado, desde donde veníamos, No se veía. no se veía, el sol se estaba yendo por otro lado. Y de repente se abrió acá un naranja. Sí, sí. Ideal para acabar el día, Justo a tiempo llegamos. Espectacular para cerrar el día. Sí. Hay cosas bonitas. Unos bares re lindos, ¿viste? Y las tiendas, quiero todo. Ah, ella se fijaba en la ropa. No, yo me fijaba en los bares, ¿viste? Hay un montón de ocio, tipo pubs, bares, restaurantes, estamos viendo unos cuantos. Bueno, la verdad es que estamos sorprendidos con lo bonito que está el centro. Está muy iluminado, hay muchísimo ocio, restaurantes, bares, ¿viste? Sí, y eso que hoy es lunes, Claro, a tener en cuenta. sí. Pero aún sigue habiendo ambiente, supongo que esto en verano tiene que estar hasta arriba. Sí, Pero la verdad hay espacio para todos, hay un montón de locales. está re lindo, muy colorido, muy bueno, nos gusta. Y bueno, veníamos acá pensando en el helado, pero con el olorcito que están desprendiendo todos los restaurantes, Sí. nos está abriendo el estómago. Así que creo que nos vamos para casa, vamos a cenar algo y para el sobre. Así que Sí. nos vemos mañana. Muy buenos días, arrancamos con todas las pilas un nuevo día. Seguimos en el paraíso, esto es un espectáculo. Nos encanta este lugar, Chapadao de Pipa. Por cierto, no dormimos acá exactamente al lado del acantilado. No nos gusta por la noche quedarnos. Si bien es seguro y hay muchísima distancia y el terreno es plano, no nos gusta. Entonces vamos y nos ponemos al lado del Hotel Pava, que ahí está resguardadito con el verde y estamos muy bien. Se resguarda el aire y todo. Pero ironías de la vida, por la mañana bien temprano, agarramos y movemos el coche acá para que nos dé un poco el aire, porque se levanta la camioneta re caliente y hace un calor, así que venimos para acá. Buenos días. Nos vamos, ¿Nos vamos? nos vamos. Nos queda un punto más que queremos visitar aquí en Pipa, pero ya es como pasando el centro y después de ahí ya nos vamos a ir al siguiente destino. O sea, hoy ya no dormimos aquí. Hay que despedirse de este maravilloso entorno. Chapadao. Sí, les estaba contando que venimos acá a la mañana, ¿no? Porque Sí, evitamos el viento por la noche y lo buscamos por la mañana. el ser humano es inconformable. Y nada, estamos recogiendo las últimas cosas que tenemos acá sueltas porque al lugar donde vamos a visitar ahora se va en coche. Ah, y antes de irnos, tengo la curiosidad, quiero chusmear desde el aire esa forma de corazón tan famosa que hablan de la Playa del Amor. Así que arrancamos motores ahora, pero voy a pegarle 10 minutos al dron a ver si podemos ver algo desde arriba.
Pedra do Moleque, que se encuentra en la Praia do Amor, es justamente la roca que da nombre a este lugar. Y es que vista desde el mar, parece un barril de vino, que precisamente se dice pipa en portugués. Así que los primeros navíos que llegaron a estas costas utilizaban esta piedra como referencia, y bautizaron el lugar como Pipa. Bueno, ahora sí nos vamos hacia el santuario ecológico de Pipa, que es una reserva natural que hay como a las afueras del centro de la ciudad, con diferentes trillas que llegan hasta la Praia do Madeiro y también hasta la Bahía dos Golfiños, que es la playa en la que estuvimos viendo el atardecer el otro día. No sé si se puede acceder desde las trillas a la playa, pero al menos tiene como miradores para contemplar las vistas. Así que esa va a ser nuestra siguiente parada aquí en Pipa. Y creo que tiene una entrada de 20 reales por persona y al parecer, según leí, hay estacionamiento. A ver qué nos encontramos, porque yo la calle que vi por la que pasamos era bastante estrecha, no sé si tiene un estacionamiento ahí amplio como para que dejemos el motorhome o qué. Bueno, de cualquier forma, nos vamos del Chapadao, le decimos adiós a este maravilloso lugar. Nos encantó. Estamos enamorados de este sitio. Sí, la verdad nos gustó mucho. Bueno, ya entramos al santuario ecológico. La señora, un encanto de señora, la que te atiende en la puerta. 20 reales por persona, como sabíamos. Y bueno, hay diferentes trillas, nos dieron un mapita, que es como este que hay aquí. Ahora mismo estamos aquí en la entrada, entramos por aquí, dejamos aquí la furgo y hay diferentes caminos, como veis. Yo creo que lo que vamos a hacer va a ser agarrar uno de estos caminos y poder bajar aquí a la playa por estas escaleras, dar un poquito la vuelta, ir a la Praia do Madeiro, Mirante das Tortugas, toda esta zona de aquí. También está la exposición del proyecto Tamar, que es el que vimos de las tortugas, de la recuperación de las tortugas que vimos en Ubatuba. Aquí también tienen como una sede. Entonces, bueno, ese es el planteamiento del día. A ver qué tal. A ver, ¿qué prefieres? ¿Cucarachas o serpientes? ¡Ah! Estos árboles tienen que tener unas raíces súper fuertes, porque fíjate lo delgaditos que son, los rectitos que van, ¿no? Parecen como súper frágiles. Y están ahí derechitos. Es cierto, mira este. Es que son altísimos y es un árbol de mierda, perdón por la expresión. Pero es súper delgadito. No, pero tiene lógica lo que decís, sí. Seguramente estén bien agarrados por abajo. Aquí hay algo, no paramos de escuchar ruidos. Quien sea que se manifieste. Se metió por ahí. O que no se manifieste tanto, depende. Myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. This really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours. Wow, qué vistas, ¿eh? Esta es la Bahía dos Golfiños, donde están los delfines. Donde caímos a ver el atardecer el otro día. Sí. Está bastante alto, ¿eh? Pero la vista es increíble. ¿Ves delfines?
Yo creo que están allí donde están esos barcos y ese grupo de gente en el agua. Ahí dentro. Mirante das Tartarugas. Mirante de las tortugas, a ver si vemos alguna. Anche, ¿tenemos suerte? A ver. Delfines no vimos antes, en el anterior. No. A ver aquí. Avísame, igual esto no tiene zoom, así que no creo que la capturemos. Ahí hay una. Mira. Ahí hay una, a ver, agarrala con el móvil, inténtalo. ¿En dónde? Allá a la derecha. ¿Derecha? Sí que se ven. Allá hay otra a la izquierda. ¡Wow! Hay un montón. Allá hay otra a la derecha, qué clarita se ve. Espectacular el Mirante de las Tartarugas. Vimos un montón, ¿viste? Muchísimas. Vimos Pero un montón. suben como 2 segunditos y bajan, entonces es muy difícil grabarlas con el zoom porque no te da tiempo. Muy complicado captarlas, pero bueno, son re lindas y se ven un montón. Y tienen que ser grandes, ¿eh? Mira, ahí hay otra. Para que Esa se es vea- enorme, ¿no? ¿Eso no es una roca? No, se metió para abajo. Era enorme. Y esas tartarugas marinas. Ah, Mira. esas son las 5 que hay en Brasil. Sí. Tartaruga cabezuda. Ah, y esta es la lunar. Esta es la más grande de todas que vimos en Ubatuba, ¿te acordás? Sí. Que el monumento era gigante. Bueno, monumento. Representación era enorme. Tartaruga de couro. De las 7 especies que existen en el mundo, 5 recorren Brasil. Ah, mira, esos son los nidos de las tartarugas. Esta estaca representa un nido de tartaruga marina, no removado local. Claro, donde desovan, Sí. las marcan para tener un control. Monitoreas 36 kilómetros de playa en el litoral sur de Río Grande do Norte. Cerca de 900 nidos al año, 92% de especies amenazadas en extinción. El proyecto Tamar es una organización brasileña para la conservación de la biodiversidad. La investigación y conservación de las 5 especies de tortugas marinas que hay en Brasil, todas amenazadas de extinción, es la principal misión de Tamar. Protegen cerca de 1.100 kilómetros de playas en áreas de alimentación, desove, crecimiento y descanso de las tortugas. Hoy es reconocido internacionalmente como una de las más exitosas experiencias de conservación marina y sirve de modelo para otros países, sobre todo porque involucra a las comunidades costeras directamente en su trabajo socioambiental. Está muy interesante todo lo que hacen en este proyecto Tamar para la conservación, la recuperación de todas las tortugas. La verdad es que tienen un montón de puntos por toda la costa de Brasil y se ve que hacen una labor bastante importante porque se veía en los gráficos cómo aumentaba el desove de las tortugas y tienen unas gráficas donde se ve cómo está cada vez mejor y la verdad que hacen una labor muy importante. Qué playa, Anche, ¿eh? Wow. Muy chula, ¿eh? Buah. Mira, con todo este verde aquí que te atrapa, las Espectacular. dunas de fondo. Increíble.
lloviendo, estamos subiendo las escaleras de vuelta, es lo malo de bajar, que después hay que subir. Vamos a ir hacia el aparcamiento y a seguir ruta. Estuvo muy linda esta playa. ¿Playa cómo era? Los Madeiros. Praia dos Madeiros. Espectacular, nos gustó un montón. Muy bonita, la verdad. Bueno, ya estamos en casita, nos vamos ya camino hacia Natal, estamos como a hora y media de Natal, tenemos muchas ganas de visitarlo. Sí, la verdad es que sí, estuvimos haciendo la búsqueda para organizar la visita y tenemos ganas. Seguimos yendo por el litoral hacia arriba, no voy a decir al norte porque ya sé que esto es el nordeste. Nordeste. Ya, lección aprendida. Y nos vamos de Pipa, un lugar que nos ha encantado. Buf, nos enamoró, superó las expectativas, nos dio un chute, un subidón, porque no solo hacer base en el Chapadao, Sí. ¿no? Sino recorrer las playas, 3 o 4, ¿no? Sí, yo creo que lo que marcó la diferencia fue el Chapadao y que nos dio como algo distinto, ¿no? Que no nos esperábamos, entonces nos gustó mucho. Si a ti también te ha gustado tanto Pipa como a nosotros, déjate un like. Por favor, comenten a ver qué te pareció el episodio o dejanos un emoticono o lo que sea para ayudar a activar el algoritmo y que YouTube nos recomiende un poquito más. Y suscríbete si aún no lo has hecho, por supuesto, Por favor, que es gratis. por favor. Nos puedes seguir también en todas nuestras redes sociales como Sí. @elplanpangea. Y hasta aquí el episodio de hoy. Nos vemos. En el próximo episodio. Chao, chao. Chao.